El 9 de mayo de 1986, antes de que el sol terminara de despuntar sobre el Cerro de la Silla, miles de obreros llegaron a su turno matutino con el casco bajo el brazo y la lonchera en la mano. Era un ritual que Monterrey había vivido sin interrupción durante 86 años. Pero ese día, los portones estaban sellados. No había supervisores. No había rugido de maquinaria, solo cadenas, guardias de seguridad y hojas de papel pegadas en los barrotes con una sola noticia. La empresa había cerrado, para siempre. Durante casi un siglo, la fundidora de fierro y acero de Monterrey no fue solo una fábrica. Fue el corazón industrial de toda una nación. Fue la primera siderúrgica integral de América Latina. Sus altos hornos forjaron los rieles del ferrocarril, las vigas de los rascacielos y la identidad de una ciudad entera. En su momento de mayor gloria, producía más de 1 millón de toneladas de acero al año y sostenía, directa e indirectamente, a decenas de miles de familias regiomontanas. Tenía hospitales propios, escuelas propias, colonias obreras propias. Era un mundo dentro de un mundo. Y en un solo amanecer de mayo, todo eso terminó. ¿Cómo colapsa un gigante que literalmente construyó una metrópolis moderna? ¿Qué mezcla de decisiones equivocadas, corrupción sindical y crisis económicas logra destruir en décadas lo que tomó un siglo edificar? Esta es la historia del gigante de fuego que forjó a México y que murió asfixiado bajo el peso de su propia grandeza. Para entender la magnitud de lo que se perdió aquel 9 de mayo, hay que viajar al amanecer del siglo XX y presenciar el milagro de lo que nació. Al despuntar el año 1900, la ciudad de Monterrey era poco más que un punto de paso en el desierto del norte de México, custodiada en silencio por la imponente silueta del Cerro de la Silla. No había rascacielos ni bullicio metropolitano, solo el viento seco barriendo calles polvorientas. México era un país profundamente agrario, que dependía casi en su totalidad de las importaciones extranjeras para adquirir cualquier material industrializado. Pero en las mentes de un pequeño grupo de empresarios, aquel valle agreste ocultaba un destino monumental. Vicente Ferrara, León Signoret, Eugenio Kelly y Antonio Basagoiti no eran simplemente hombres de negocios. Eran pioneros dispuestos a apostarlo todo en una idea que muchos en la capital consideraban un espejismo: forjar acero en medio del desierto. El 5 de mayo de 1900, respaldados por un capital social de 10 millones de pesos oro, una fortuna astronómica para la época, firmaron el acta constitutiva de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. Su objetivo no era construir una simple herrería de provincia, era erigir la primera siderúrgica integral de toda América Latina. El desafío logístico fue casi sobrehumano. En una época en que los caminos pavimentados eran un lujo inexistente, miles de toneladas de maquinaria pesada, ladrillos refractarios y estructuras de hierro tuvieron que ser transportadas desde Estados Unidos y Europa a través de vías férreas incipientes. El corazón del proyecto sería el Horno Alto número 1, cuya construcción exigió no solo capital sin precedentes, sino una voluntad que desafiaba a la naturaleza misma. Para alimentar a este leviatán de hierro, se requería algo más que carbón y mineral. Se requería carne, sangre y sudor. La promesa de un empleo estable y un salario fijo resonó en los campos empobrecidos de Nuevo León y los estados vecinos. Cientos y pronto miles de campesinos que durante generaciones habían trabajado la tierra bajo el sol inclemente, empacaron sus escasas pertenencias y peregrinaron hacia la ciudad. Llegaban con manos curtidas por el arado, listos para enfrentarse a una bestia completamente distinta. La transición de campesino a obrero del acero fue brutal. En el interior de la planta, las condiciones eran dantescas. Temperaturas que superaban los 1500 grados centígrados. Aire espeso cargado de hollín y polvo metálico. Un estruendo mecánico que nunca cesaba ni de día ni de noche. Trabajar junto a las bocas de los hornos era caminar al borde del abismo. Un paso en falso, un momento de distracción, significaba quemaduras espantosas o la muerte instantánea. A pesar del peligro constante, estos primeros trabajadores forjaron una hermandad nacida del riesgo compartido. El fuego no solo fundía el mineral,
estaba fundiendo a esos hombres, moldeando una nueva clase social, el proletariado industrial mexicano. El momento definitorio llegó en 1903, cuando el horno alto número 1 realizó su primera fundición exitosa. Cuando el tapón de arcilla fue perforado y el arrabio incandescente fluyó por primera vez como un río de lava artificial, iluminando los rostros sudorosos y asombrados de los obreros, un grito de victoria resonó en toda la nave. Ese chorro de fuego líquido no representaba solo el éxito técnico. Era la confirmación de que México podía dominar la tecnología pesada del mundo moderno. El acero producido en Monterrey comenzó a fluir por las venas del país, cristalizándose en rieles ferroviarios que conectaban estados, vigas para puentes y estructuras de los primeros grandes edificios de la capital. La fundidora demostró una resiliencia extraordinaria en las décadas siguientes. Sobrevivió al caos de la Revolución Mexicana, un periodo en que innumerables empresas cerraron o fueron destruidas, y emergió intacta como la institución industrial más sólida de una nación desesperada por reconstruirse. Para 1930, el complejo abarcaba cientos de hectáreas, poseía sus propias minas de hierro en Durango, yacimientos de carbón en Coahuila y una red ferroviaria privada que cruzaba el desierto. El acero había moldeado los cimientos físicos de México moderno, pero de manera mucho más profunda, había moldeado el espíritu de Monterrey, infundiendo en la ciudad una ética de trabajo tenaz, un orgullo inmenso y una identidad colectiva que perduraría por generaciones. El gigante de fuego había despertado en todo su esplendor. Y en esos primeros años gloriosos, nadie en los Altos Hornos podía imaginar que las mismas llamas que le dieron la vida terminarían por consumirlo. La década de 1940 trajo una conflagración global que cambiaría el destino de la fundidora para siempre. Mientras el mundo se desgarraba en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y las potencias globales desviaban su capacidad siderúrgica hacia el esfuerzo bélico, tanques, municiones, barcos de guerra, los mercados civiles internacionales quedaron drásticamente desabastecidos. Fue en ese inmenso vacío donde México encontró una oportunidad histórica y la fundidora fue el corazón que la impulsó. Trabajando a marchas forzadas, con turnos ininterrumpidos, los Altos Hornos rugieron con una intensidad nunca antes vista. El acero regiomontano cruzó la frontera para suplir la demanda estadounidense y nacional, inyectando un flujo de capital sin precedentes a las arcas de la compañía. Este periodo acelerado marcó el inicio de lo que los economistas llamarían el milagro mexicano, una época dorada de industrialización sostenida en la que el país entero se transformó a una velocidad de vértigo. Cada viga que sostenía los nuevos hospitales del Seguro Social, cada riel que expandía las vías férreas nacionales y cada varilla de las grandes presas hidroeléctricas parecía llevar la marca invisible del acero fundido en el ardiente norte. Pero a medida que crecían sus arcas, la fundidora mutó hacia algo cualitativamente distinto de una empresa industrial. Bajo la dirección de figuras con profunda visión social, la compañía se transformó en una ciudad autónoma dentro de Monterrey. La administración comprendió que para mantener la lealtad y la productividad de miles de hombres sometidos diariamente a un trabajo infernal, era preciso cuidarlos desde la cuna hasta la tumba. Así nació la Maternidad María Josefa, un hospital de primer nivel financiado íntegramente por la empresa. A lo largo de las décadas siguientes, decenas de miles de niños regiomontanos respiraron por primera vez entre esas paredes. Nacían siendo ya, por derecho de sangre, hijos del acero. La compañía no se detuvo ahí. Construyó colonias enteras para sus trabajadores, con viviendas de ladrillo y concreto, plazas arboladas y cines exclusivos. Fundó las escuelas acero, donde los hijos de los fogoneros y los mecánicos recibían una educación de excelencia bajo la sombra de las chimeneas. Se crearon centros recreativos, campos deportivos, clínicas médicas y cooperativas de consumo con precios subsidiados. En aquel Monterrey de mediados de siglo, entrar a trabajar en la fundidora era el equivalente de sacarse la lotería de la vida. El puesto de trabajo era considerado una herencia sagrada que se transmitía de abuelos a padres y de padres a hijos. Ser fundidor era portar un título nobiliario en las calles del norte. Significaba respeto, estabilidad y un orgullo feroz.
Para la década de 1960, la silueta urbana de Monterrey estaba dominada por las estructuras monumentales de la empresa. El horno alto número 2 y la planificación del inmenso horno número 3 aumentaron exponencialmente la capacidad de producción. La Ciudad de México levantaba rascacielos gracias a las vigas regiomontanas. La empresa organizaba desfiles masivos cada día del trabajo, donde legiones de hombres marchaban con sus cascos plateados sintiéndose, con justa razón, los arquitectos del progreso nacional. Sin embargo, esta utopía industrial escondía un defecto fatal que comenzaba a enraizarse en sus cimientos. La misma estructura paternalista que había garantizado la paz laboral durante medio siglo se estaba convirtiendo en un peso muerto financiero de proporciones insostenibles. El sindicato de trabajadores, alimentado por décadas de concesiones ininterrumpidas, acumulaba un poder político desmesurado que creaba una burocracia rígida y hostil a cualquier modernización. Mientras en el extranjero las plantas siderúrgicas de Japón, Europa y Estados Unidos implementaban agresivamente nuevas tecnologías de automatización, el gigante regiomontano se volvía más lento, más obeso y más dependiente de una mano de obra sobredimensionada que absorbía gran parte de las ganancias. Las llamas de los altos hornos brillaban más alto que nunca, pero ese resplandor comenzaba a cegar a los directivos ante una realidad matemática aterradora. La maquinaria más gloriosa de México estaba empezando a oxidarse desde adentro, y la prueba más difícil todavía no había llegado. La década de 1970 amaneció en Monterrey con un falso resplandor. Desde las ventanas de las oficinas directivas, el panorama parecía no tener límites. Las chimeneas seguían vomitando humo espeso y la demanda nacional de acero no daba señales de desaceleración. Sin embargo, en el escenario internacional, las reglas del juego estaban cambiando con rapidez. La crisis del petróleo comenzaba a sacudir las economías globales y la tecnología siderúrgica avanzaba a pasos agigantados, dejando a los viejos hornos de reverbero como reliquias de una era superada. La administración de la fundidora, embriagada por más de medio siglo de éxito ininterrumpido y monopolio virtual, cometió entonces el primer error fatal: confundió la inercia con la invulnerabilidad. Convencidos de que el crecimiento era una ley natural e infinita, los herederos del imperio acerero diseñaron el plan de expansión más agresivo de toda su historia. El objetivo era triplicar la capacidad de producción para competir de tú a tú con los colosos de Japón y Estados Unidos. El epicentro de esta ambición fue el desarrollo de nuevas plantas de aceración mediante convertidores básicos al oxígeno, BOF, y la inyección masiva de capital en sus líneas de laminación. Físicamente, la fábrica se transformó en un monstruo aún más imponente. Más hectáreas, más energía, miles de obreros adicionales. Pero este espejismo de modernidad escondía un veneno silencioso. Para financiar esta metamorfosis, la empresa no utilizó capital propio. Gran parte de sus ingresos ya se evaporaban en el mantenimiento de su insostenible modelo paternalista. En cambio, los directivos acudieron a los bancos internacionales. Firmaron contratos multimillonarios de deuda estructurada en dólares estadounidenses, amparados por una fe ciega en que el gobierno mexicano mantendría el tipo de cambio del peso estable, tal como lo había hecho durante los 22 años anteriores. Fue una apuesta de ruleta rusa jugada en los más altos niveles corporativos. Las nuevas estructuras brillaban bajo el sol abrasador del norte y la producción alcanzó volúmenes históricos, pero cada tonelada de acero que salía de las puertas estaba hipotecada a acreedores extranjeros. La empresa operaba bajo una lógica de abundancia irreal, ignorando las advertencias de quienes veían cómo la economía mexicana se sobrecalentaba por el gasto público desmedido. A finales del verano de 1976, la tormenta que todos habían decidido ignorar tocó tierra. El gobierno federal, acorralado por la fuga de capitales y una economía insostenible, anunció la devaluación del peso. La paridad cambiaria, sostenida artificialmente durante décadas, se hizo añicos. Para la fundidora, el impacto fue una masacre financiera. La inmensa deuda en dólares que habían contraído se multiplicó de la noche a la mañana. De pronto,
La empresa necesitaba generar muchos más pesos solo para pagar los intereses de sus préstamos, una hazaña matemáticamente imposible para una compañía cuyos ingresos dependían del debilitado mercado nacional. Acorralados por los acreedores y sin liquidez suficiente, los descendientes de las familias fundadoras se vieron obligados a levantar la bandera blanca. Suplicaron ayuda a la única entidad con recursos suficientes para evitar el colapso inmediato: el Estado mexicano. El gobierno, temeroso del estallido social que provocaría dejar a miles de obreros en la calle, intervino y absorbió la deuda. A cambio, tomó el control accionario mayoritario. Fue el fin de una dinastía de 76 años. La orgullosa empresa privada se transformó en una entidad paraestatal, integrada más tarde al conglomerado público Sidermex. Para los trabajadores en la base, el cambio de dueño pareció al principio una salvación. El gobierno inyectó capital fresco y garantizó los empleos, calmando los temores inmediatos. Pero la cura resultó ser más letal que la enfermedad. La entrada del Estado no trajo la reestructuración necesaria, sino que abrió las puertas a una burocracia política voraz. Los nuevos directores, muchos de ellos funcionarios enviados desde la Ciudad de México, sin ninguna experiencia en el brutal mundo del acero, comenzaron a tomar decisiones basadas en cuotas políticas y conveniencias partidistas, no en la eficiencia del mercado. La fundidora se convirtió en un barril sin fondo. El dinero público la mantenía artificialmente con vida, pero a costa de asfixiar cualquier incentivo para innovar. Las nóminas siguieron engordando para apaciguar a líderes sindicales complacientes. El gigante ya no era impulsado por la ambición empresarial, sino mantenido en un coma inducido por los subsidios federales. Era un coloso enfermo de deuda y burocracia, caminando ciegamente hacia el borde del abismo. Y el peor golpe todavía no había llegado. Con la empresa ahora en manos del Estado, la dinámica de poder dentro de la fundidora sufrió una mutación tóxica. La administración ya no respondía a los intereses de las familias fundadoras, sino a las directrices políticas dictadas desde las lejanas oficinas gubernamentales en la Ciudad de México. Sin embargo, el verdadero control sobre el suelo abrasador de la fábrica no lo tenían los burócratas de traje y corbata, sino los líderes de la poderosa Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana. Durante más de medio siglo, ese sindicato había sido un escudo vital para proteger a los obreros de los abusos en un entorno de trabajo inherentemente letal. Habían conquistado derechos laborales significativos, salarios envidiables y beneficios sociales que construyeron la clase media de Monterrey. Pero bajo el nuevo régimen paraestatal, donde el dinero parecía fluir de una fuente inagotable de subsidios gubernamentales, ese poder sindical se corrompió. Las conquistas laborales se transformaron en privilegios desmedidos y la protección se deformó hasta convertirse en un sistema de clientelismo descarado. Dentro de las inmensas naves de laminación y en las plataformas de los altos hornos, comenzó a imperar una ley no escrita donde el mérito importaba menos que la lealtad a los líderes sindicales. La práctica de la venta de plazas, cobrar dinero o favores para asegurar un puesto en la empresa, se convirtió en un secreto a voces que pudría la moral desde adentro. Las nóminas se inflaron artificialmente con trabajadores que cobraban su salario sin pisar jamás las instalaciones. Mientras tanto, los obreros que dejaban su salud frente a las bocas incandescentes de los hornos observaban con impotencia cómo los líderes sindicales acumulaban fortunas y conducían automóviles de lujo. Esta desconexión entre la cúpula sindical, la administración gubernamental y la base trabajadora detonó una era de conflictos internos devastadores. Cualquier intento de la gerencia por modernizar procesos o exigir cuotas de productividad era respondido con la amenaza más temida en la industria pesada: la huelga. Los paros laborales se volvieron una herramienta de presión política recurrente. Y en una planta siderúrgica integral, una huelga no es simplemente detener una línea de ensamblaje. Es un acto de violencia física contra la maquinaria misma. Los altos hornos están diseñados para operar de manera continua, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sus paredes internas están revestidas con ladrillos refractarios
que deben mantenerse a temperaturas que superan los 1500 grados centígrados. Cuando un paro intempestivo obligaba a reducir drásticamente el fuego, el horno sufría un choque térmico brutal. Al enfriarse, las paredes internas se contraían, agrietando y destruyendo el costoso revestimiento. Cada huelga, sin importar cuán breve, costaba millones de pesos en daños estructurales y semanas de trabajo perdido solo para volver a encender y estabilizar a los gigantes de fuego. El acero, implacable por naturaleza, no perdonaba la inestabilidad política de los hombres que intentaban dominarlo. Mientras el coloso mexicano se desangraba en luchas intestinas, el mundo exterior avanzaba a una velocidad implacable. En Japón, Alemania y Estados Unidos, la industria del acero experimentaba una revolución tecnológica. Sistemas de colada continua que ahorraban cantidades masivas de energía, hornos de arco eléctrico mucho más eficientes que los mastodontes tradicionales. En agudo contraste, la fundidora, atada de manos por contratos colectivos inflexibles y una maquinaria que envejecía prematuramente por los paros constantes, producía un acero cada vez más caro y de menor calidad. En los oscuros pasillos de la fábrica, los obreros más veteranos sentían el peso de la tragedia inminente. Hombres que habían dedicado 40 años de su vida a la empresa, que habían visto nacer a sus hijos en la maternidad María Josefa y que consideraban a la fundidora como a su propia madre, experimentaban una profunda contradicción. Amaban a la institución con fervor casi religioso, pero odiaban profundamente el sistema en que se había convertido. Era como estar a bordo de un acorazado magnífico, con el casco perforado y llenándose de agua. Todos sentían que el barco se hundía. Sin embargo, nadie, ni los burócratas en la capital, ni los líderes sindicales en sus oficinas climatizadas, parecía dispuesto a soltar el timón para salvar la nave. El mundo seguía cambiando. La fundidora, no. Y entonces llegó 1982. Al inicio de la década de 1980, México vivía inmerso en un espejismo de prosperidad que rayaba en el delirio colectivo. El descubrimiento de gigantescos yacimientos petroleros en el Golfo de México había convencido al gobierno y a los ciudadanos de que el país estaba destinado a una era de riqueza eterna. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Fue la célebre y fatídica frase del presidente José López Portillo que definió el tono de la época. Bajo esta ilusión, el gasto público se disparó a niveles estratosféricos y el endeudamiento externo masivo se convirtió en la principal herramienta del Estado. En las extensas instalaciones de la fundidora, este espejismo nacional se tradujo en una fiebre de producción engañosa. Los altos hornos trabajaban al límite de su capacidad. Se contrataba a más personal sin justificación técnica, y la poderosa Sección 67 conseguía concesiones económicas aún más extravagantes. Todo este ecosistema de abundancia artificial era financiado ciegamente por un gobierno embriagado por la promesa del crudo, ignorando la podredumbre administrativa y el atraso tecnológico que ya consumían a la siderúrgica desde adentro. A mediados de 1981, el castillo de naipes comenzó a desmoronarse. Los precios internacionales del petróleo, base sobre la cual México había hipotecado su futuro, colapsaron drásticamente. Simultáneamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó las tasas de interés de manera histórica para frenar su propia inflación. Fue un movimiento de tijera macroeconómico letal. Los ingresos petroleros de México se desplomaron exactamente cuando el costo de su monstruosa deuda externa se multiplicaba de manera exponencial. El clímax llegó en agosto de 1982. En un fin de semana que quedaría grabado en la memoria de la nación, el gobierno mexicano, asfixiado y sin reservas internacionales, se declaró incapaz de cumplir sus obligaciones de deuda externa. La consecuencia inmediata fue una de las devaluaciones monetarias más brutales de la historia moderna de América Latina. El peso se precipitó en caída libre, desencadenando una hiperinflación que pulverizó el poder adquisitivo de millones de ciudadanos. El sueño de la abundancia se había convertido, en un instante, en una pesadilla de miseria. Para la fundidora, los números posteriores a la crisis de 1982 eran una sentencia de muerte matemática.
La colosal deuda en dólares que arrastraba desde sus planes de expansión se convirtió en un agujero negro insaciable. La ecuación operativa se volvió absurda. El mineral de hierro, el carbón coque, las refacciones y el gas natural necesarios para mantener los hornos encendidos aumentaban su precio semanalmente por la inflación galopante. Mientras tanto, el acero que producían, tasado en pesos devaluados y sujeto a controles de precios gubernamentales, no cubría ni siquiera una fracción del costo de producción. Por cada tonelada que cruzaba las puertas de la fábrica, la fundidora perdía dinero a manos llenas. A esto se sumó la parálisis total del mercado interno. La crisis económica fulminó a la industria de la construcción nacional. Los grandes proyectos de infraestructura pública se detuvieron en seco. Las grúas quedaron congeladas en los horizontes de ciudades enteras y los edificios a medio terminar se erigieron como monumentos huecos a la crisis. Sin compradores para su producto, los inmensos patios de la fundidora comenzaron a llenarse de inventario varado, montañas de acero que se apilaban a la intemperie, oxidándose lentamente bajo el sol del desierto. En las trincheras del piso de producción, la atmósfera se volvió insoportablemente densa. Los obreros regiomontanos descubrieron con terror que el acero más resistente del mundo no podía protegerlos de un colapso macroeconómico. La hiperinflación devoraba sus salarios semanales antes de que pudieran llegar a las tiendas sindicales para comprar la despensa básica. Las familias que alguna vez disfrutaron del escudo paternalista de la empresa veían cómo sus ahorros de toda la vida se convertían en papel sin valor. A pesar del colapso evidente, la burocracia estatal y la cúpula sindical continuaron en su danza macabra. Los líderes gremiales exigían aumentos salariales, amenazando con paralizar instalaciones que ya operaban con pérdidas masivas, mientras los administradores en la capital no sabían si ordenar el cierre inmediato o seguir inyectando dinero por el puro pánico político de desatar un estallido social en el norte. La fundidora se había transformado en un organismo zombie. Su corazón de fuego seguía latiendo por inercia mecánica y respiradores artificiales, pero sus órganos vitales estaban irremediablemente gangrenados. La única pregunta que flotaba en el aire tóxico de Monterrey era cuándo llegaría el día en que alguien tuviera el valor de desconectar la máquina. Los años que siguieron a la hecatombe de 1982 fueron, para los habitantes de Monterrey, una agonía lenta y tortuosa. Si la crisis económica fue el golpe que destrozó los cimientos financieros de la fundidora, el periodo entre 1983 y 1985 fue el equivalente a observar cómo un gigante se desangraba lentamente, incapaz de levantarse, pero negándose a morir por completo. Las instalaciones que alguna vez fueron el orgullo tecnológico de América Latina comenzaron a reflejar físicamente la putrefacción interna. El mantenimiento preventivo, antes una religión estricta dentro de la planta, fue abandonado por falta de presupuesto. Las colosales estructuras de hierro se cubrieron de una costra de óxido rojizo, como si la fábrica envejeciera décadas en cuestión de meses. Los techos de las inmensas naves de laminación presentaban agujeros por donde se filtraba la lluvia, corroyendo la maquinaria inactiva. En los rincones menos transitados, la maleza comenzó a abrirse paso a través del concreto resquebrajado, la naturaleza reclamando pacientemente el terreno que el fuego le había arrebatado 80 años antes. Pero el deterioro más profundo no era el del acero, sino el del espíritu humano. El ruido constante de las maquinarias, que durante generaciones había sido sinónimo de vida y sustento, comenzó a sonar lúgubre y hueco. Para los obreros veteranos que conocían de memoria cada respiración del monstruo mecánico, el rugido menguante de los altos hornos sonaba ahora como el latido arrítmico de un corazón exhausto. En los comedores industriales y en las regaderas comunitarias, los susurros ansiosos reemplazaron a las risas y anécdotas de camaradería. Los rumores corrían como pólvora, que el gobierno cerraría la planta el próximo mes, que venderían los hornos como chatarra, que Sidermex ya no tenía fondos para pagar la nómina del viernes. Cada visita inesperada de un funcionario de saco y corbata desde la Ciudad de México provocaba escalofríos en la base trabajadora. La tortura psicológica de no saber si al día siguiente tendrían un empleo carcomía a los obreros por dentro. Esta atmósfera de terror silencioso se filtró inevitablemente fuera de los muros
infectando los hogares de las colonias obreras. Las esposas de los fundidores ajustaban los menguantes presupuestos familiares con una ansiedad palpable, observando los rostros cansados y sombríos de sus maridos al regresar de la planta. El legendario escudo paternalista de la empresa comenzó a desmoronarse pieza por pieza. La maternidad María Josefa sufría escasez crónica de medicamentos. Las escuelas Acero ya no recibían mantenimiento y los centros recreativos lucían desolados. Ser parte de la familia fundidora ya no era un pasaporte al bienestar, sino una condena compartida. Desde la capital, la administración de Sidermex anunció rimbombantes planes de reestructuración integral. En la práctica, la estrategia real se tradujo en una guerra de desgaste psicológico contra los trabajadores. Programas de retiro voluntario disfrazados de coacción velada, presionando a los hombres de mayor antigüedad para que aceptaran liquidaciones miserables, tasadas en moneda brutalmente devaluada. Las líneas de producción operaban a una fracción mínima de su capacidad instalada, apenas lo suficiente para mantener la temperatura de los hornos y evitar que las bóvedas refractarias colapsaran por el enfriamiento total. La cúpula del sindicato, aferrada desesperadamente a sus menguantes parcelas de poder, se negaba a ceder un milímetro en sus inflexibles cláusulas contractuales. Crearon un frente de resistencia estéril que, paradójicamente, solo aceleraba la asfixia financiera de la planta que juraban defender. En septiembre de 1985, un terremoto masivo destruyó gran parte del centro de la Ciudad de México. La tragedia sísmica desvió de golpe toda la atención gubernamental, la poca liquidez federal disponible y los recursos mediáticos hacia las labores de rescate y reconstrucción en la capital. Allá en el norte, bajo el sol implacable del semidesierto, la fundidora fue finalmente abandonada a su suerte en la más absoluta penumbra política. Sin subsidios frescos que la mantuvieran respirando, sin mercado para colocar su costoso acero, con una deuda exterior hipertrofiada y la maquinaria oxidándose en vida, la empresa cruzó la última línea de no retorno. Los últimos obreros caminaban por las inmensas naves industriales, casi vacías como fantasmas, rondando su propio sepulcro. El gigante de acero estaba en un coma irreversible. La hoja de la guillotina institucional había sido afilada, suspendida en lo alto, esperando únicamente el momento exacto para caer. El viernes 9 de mayo de 1986 amaneció como cualquier otro día de primavera en la Sultana del Norte. Antes de que el sol lograra despuntar por completo sobre la silueta del Cerro de la Silla, las calles de las colonias obreras ya resonaban con el sonido familiar de miles de pasos pesados. Hombres con los rostros aún marcados por el cansancio de la semana caminaban con sus cascos de aluminio bajo el brazo y sus loncheras de metal en las manos, dirigiéndose hacia los inmensos portones de la fundidora para cubrir el turno matutino. Era un ritual inquebrantable que había marcado el pulso de la ciudad sin interrupción durante 86 años. Sin embargo, al llegar a las entradas principales, la rutina de casi un siglo se estrelló contra una realidad inconcebible. Las gigantescas puertas de acero, que normalmente permanecían abiertas de par en par para tragar a la multitud de trabajadores, estaban cerradas a piedra y lodo. Guardias de seguridad privada y elementos policiales bloqueaban los accesos con semblantes tensos. Pegadas sobre los barrotes, crujiendo levemente con el viento matutino, había hojas de papel blanco con tinta negra oficial. Los primeros obreros en llegar, confundidos y asumiendo que se trataba de un error burocrático, se acercaron a leer los comunicados. Las palabras cayeron sobre ellos con la fuerza devastadora de un bloque de hierro fundido. Eran notificaciones emitidas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y por la directiva de Sidermex. En un lenguaje legal, frío y desprovisto de cualquier empatía humana, los documentos declaraban la quiebra técnica y financiera definitiva de la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. La empresa cerraba sus puertas de manera inmediata y permanente. Todos los contratos colectivos quedaban anulados. No hubo asambleas previas. No hubo discursos de despedida en los patios de maniobras. No hubo siquiera la decencia de una advertencia para que los hombres pudieran recoger sus pertenencias de los casilleros. La decisión final, que destrozaba la vida de más de 10,000 trabajadores directos y condenaba a la miseria a decenas de miles,
de empleos indirectos. Había sido tomada en secreto absoluto la noche anterior en una oficina a 900 kilómetros de distancia en la Ciudad de México. El gobierno federal había ejecutado la maniobra bajo el amparo de la oscuridad, de forma abrupta y militarizada, precisamente para evitar cualquier intento de toma de instalaciones o resistencia por parte del combativo sindicato. Habían asesinado al gigante de acero mientras Monterrey dormía, y ahora los obreros despertaban frente a su inmenso cadáver. A medida que avanzaban los minutos de esa mañana fatídica, la confusión inicial mutó rápidamente en una tormenta de incredulidad, dolor y rabia visceral. Miles de trabajadores de los 3 turnos, alertados por el boca a boca y por los primeros reportes en las estaciones de radio locales, comenzaron a congregarse masivamente frente a los muros perimetrales. Eran ríos de hombres vestidos de mezclilla y botas de seguridad, chocando contra una represa de la que ya no fluía trabajo, sino desesperanza pura. Las escenas que se desarrollaron a las afueras de la planta rompieron el alma de la ciudad. Hombres recios, forjados en el calor infernal de 1500 grados centígrados, acostumbrados a dominar el hierro líquido y a mirar a la muerte a los ojos todos los días, se derrumbaban de rodillas sobre el pavimento, llorando desconsoladamente con el rostro entre las manos callosas. Se abrazaban unos a otros en medio de la multitud, buscando en sus compañeros de cuadrilla un consuelo imposible. Había abuelos que habían conocido la fábrica desde los años dorados, padres que habían dejado sus pulmones en los hornos, e hijos que apenas comenzaban su vida laboral, todos unidos por el mismo sentimiento de traición profunda. Gritos de furia estallaron contra las rejas. Algunos obreros, presas de la impotencia, golpeaban el metal con sus puños desnudos, exigiendo que les dejaran entrar a su casa, a su vida. La barrera policial permaneció inamovible, tan sorda e implacable como los números rojos en los balances financieros de la capital. No habían sido derrotados por una falla técnica, ni por falta de esfuerzo. Habían sido desechados como escoria industrial por un sistema que primero los exprimió y luego los sacrificó. Y entonces, a medida que la mañana avanzaba y la futilidad de la ira se hacía evidente, un fenómeno aún más aterrador comenzó a descender sobre las más de 300 hectáreas de la fábrica: el silencio. Un silencio sepulcral, absoluto y asfixiante que Monterrey nunca había conocido. Durante 8 décadas, el rugido profundo y continuo de los altos hornos, el silbato estridente del cambio de turno, el estruendo rítmico de las laminadoras y el chirrido de los ferrocarriles cargados de chatarra habían sido el sonido ambiental de la ciudad, su latido constante. Ese ruido ensordecedor era la confirmación diaria de que Monterrey estaba viva y próspera. El 9 de mayo de 1986, ese latido se detuvo para siempre. Las chimeneas dejaron de escupir humo hacia el cielo, y el fuego colosal en el vientre del horno número 3 se asfixió lentamente hasta convertirse en cenizas frías. Mientras los obreros comenzaban a dispersarse, arrastrando los pies hacia un futuro aterradoramente incierto, dejaron atrás un inmenso cementerio de acero. El gigante de fuego no volvería a despertar. El lunes siguiente al cierre definitivo, no hubo cambio de turno, ni silbatos estridentes, ni multitudes caminando hacia las puertas. El silencio que cubría las más de 300 hectáreas de la planta comenzó a extenderse como una densa niebla tóxica por las calles de Monterrey. El impacto inmediato del cierre fue brutal, una masacre puramente aritmética. De la noche a la mañana, más de 10,000 obreros directos despertaron sin un lugar al que ir, sin un salario que cobrar y sin una identidad que portar. Pero la fundidora no era una isla aislada. Era el sol gravitacional alrededor del cual orbitaba un inmenso sistema de economía local. Por cada empleo directo que se extinguió detrás de esas rejas clausuradas, entre 4 y 5 empleos indirectos colapsaron en la ciudad. Contratistas, transportistas, proveedores de chatarra, mineros en las cuencas de Coahuila y los pequeños comerciantes de abarrotes en las colonias obreras que dependían del flujo de efectivo semanal de los fundidores, todos cayeron en una espiral de ruina simultánea. Las liquidaciones que el gobierno federal otorgó a los trabajadores despedidos fueron en muchos casos una última bofetada a su dignidad.
pagadas con angustiosos meses de retraso y calculadas en pesos que la hiperinflación devoraba día con día. Esas indemnizaciones resultaron ser apenas un puñado de polvo financiero en las manos de hombres que tenían familias enteras que alimentar. Sin embargo, la herida más profunda no se podía cuantificar en estadísticas de desempleo. Era una herida emocional, psicológica y cultural. La familia fundidora había sido desterrada de su propio hogar. Para un obrero metalúrgico regiomontano de la época, la fábrica no era solo un medio para obtener dinero. Era la medida absoluta de su valía en el mundo, su estatus en la comunidad y su orgullo como proveedor. Las calles de los barrios que rodeaban el perímetro de la planta, antes rebosantes de vida y camaradería obrera, se transformaron rápidamente en corredores de desesperanza. Los hombres que durante décadas habían estado atados a la disciplina de los turnos rotativos se encontraron de pronto atrapados en la asfixiante quietud de sus propias casas, mirando por la ventana a unas chimeneas que ya no humeaban. La depresión profunda se instaló en silencio en miles de hogares. El alcoholismo se disparó como vía de escape ante la pérdida de identidad y la humillación de la incapacidad económica. Las familias, antes sólidamente unidas por el bienestar que proveía la institución, comenzaron a fracturarse bajo la inmensa presión de la carencia y la frustración diaria. Las instituciones satélite corrieron la misma suerte. La maternidad María Josefa cerró sus puertas, dejando de dar la bienvenida a los hijos del acero. Las escuelas acero, despojadas de su financiamiento, fueron absorbidas por un sistema educativo público deficiente, perdiendo su excelencia característica. Los centros recreativos se llenaron de maleza, grafiti y escombros. Toda la red de seguridad social que había cobijado a los trabajadores desde la cuna hasta la tumba fue desmantelada metódicamente. Monterrey, la autoproclamada capital industrial de México, tuvo que enfrentarse a su propio y crudo reflejo en el espejo roto de la fundidora. El trauma colectivo fue tan profundo que alteró el ADN de la ciudad para siempre. La metrópolis entera comprendió, de la manera más dolorosa posible, que no podía seguir dependiendo ciegamente de los mastodontes pesados y los subsidios del Estado. De las ruinas de la desesperación, la ciudad tuvo que aprender a caminar de nuevo, sin la madre protectora que la crió. Obligada por la tragedia y la necesidad de supervivencia, la economía local comenzó un doloroso proceso de reconversión, alejándose de las nubes de hollín para buscar nuevas vocaciones en los servicios, las finanzas y la educación. Este nuevo amanecer tardaría años en llegar, y para aquellos miles de hombres maduros y exhaustos que habían forjado literalmente los cimientos de la ciudad con sus propias manos, el progreso futuro sería un tren de alta velocidad que ya nunca se detendría en su estación. Se habían convertido injustamente en los fantasmas prematuros de una era extinguida. Durante los años inmediatamente posteriores al cierre, el vasto polígono de la fundidora permaneció como una herida abierta en el corazón geográfico y emocional de Monterrey. Detrás de las inmensas bardas perimetrales, clausuradas, las más de 300 hectáreas de terreno se convirtieron en un paisaje devorado por el silencio y el olvido. La lluvia y el viento del desierto oxidaban rápidamente las colosales estructuras de acero, tiñendo el esqueleto de la fábrica de un melancólico tono rojizo. Por un tiempo prolongado, el destino de este mastodonte caído fue sombrío e incierto. Existía enorme presión inmobiliaria de desarrolladores que veían en ese terreno céntrico una oportunidad para construir centros comerciales, hoteles y fraccionamientos exclusivos. La propuesta más pragmática era sencillamente demolerlo todo, vender el metal como chatarra y borrar de la memoria física de la ciudad el recuerdo de aquel fracaso gubernamental. Sin embargo, borrar a la fundidora equivalía a extirparle a Monterrey su propio código genético. La resistencia a la demolición total provino de un profundo instinto de preservación histórica. Organizaciones civiles, urbanistas y el peso del respeto hacia las generaciones de obreros que habían dejado su vida entre esos muros forzaron un cambio de paradigma. Se decidió que la ciudad no destruiría su pasado, sino que lo abrazaría y lo transmutaría. Así nació uno de los proyectos de arqueología industrial y remediación ecológica más ambiciosos del continente americano, el Parque Fundidora.
La metamorfosis fue titánica y tomó décadas en consolidarse. Requirió limpiar toneladas de tierra contaminada por 80 años de escoria tóxica, asbesto y metales pesados. Poco a poco, el asfalto quebrado y los patios de maniobras manchados de aceite fueron reemplazados por inmensas alfombras de césped, miles de árboles nativos y lagos artificiales. Donde alguna vez fluyeron ríos incandescentes de Arrabio a 1500 grados centígrados, hoy corren arroyos de agua cristalina. Donde antes el aire era una mezcla asfixiante de hollín y polvo metálico, hoy se respira el oxígeno fresco de un pulmón verde urbano. Pero los arquitectos de esta resurrección tuvieron la sabiduría de no ocultar las cicatrices del terreno. Las estructuras más imponentes de la antigua siderúrgica no fueron derribadas. Fueron preservadas, limpiadas e integradas al paisaje como gigantescas esculturas de un imperio extinto. Las inmensas naves de laminación, como la famosa Nave Lewis, se convirtieron en majestuosos centros de exposiciones y galerías de arte contemporáneo. Las viejas chimeneas de ladrillo refractario se erigen a lo largo de los senderos como obeliscos monumentales. El ápice de esta transformación es el colosal horno alto número 3. Aquel monstruo cuyo abandono simbolizó la agonía de la empresa fue rescatado de la ruina total para renacer como el Museo del Acero. Su inmensa silueta, restaurada meticulosamente, sigue dominando el horizonte regiomontano, pero ya no vomita fuego ni humo. En su interior, las nuevas generaciones pueden caminar por las mismas plataformas por donde antes transitaban los obreros. Un elevador de cristal asciende por la estructura exterior hasta la cúspide del horno, a 70 metros de altura, ofreciendo una vista panorámica de la metrópolis moderna. Una ciudad vibrante que, irónicamente, no existiría sin las vigas forjadas en ese mismo lugar. El aspecto más conmovedor del Parque Fundidora contemporáneo, sin embargo, no reside en sus museos interactivos ni en los festivales de música masivos que se celebran en sus explanadas. Reside en los ecos humanos que aún se aferran a sus rincones. En cualquier domingo soleado, entre las familias que recorren el parque en bicicleta, es común ver a ancianos caminando a paso lento, señalando con dedos temblorosos hacia alguna maquinaria oxidada. Son los últimos sobrevivientes de la familia fundidora. Son abuelos llevando a sus nietos, mostrándoles con un orgullo teñido de nostalgia el lugar exacto donde perdieron parte de la audición, donde una quemadura dejó su marca permanente en la piel, o donde vieron a sus propios padres dejar el último aliento laboral por darle a México su infraestructura. Para los foráneos, el Parque Fundidora es una atracción turística hermosa y un ejemplo global de renovación urbana. Para los regiomontanos, caminar por esos senderos es transitar por un cementerio sagrado sin tumbas visibles. La historia de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey es en su núcleo una advertencia monumental. Ninguna institución, por más colosal o vital que parezca, está exenta de las leyes implacables de la economía global y de las consecuencias de la arrogancia humana. El colapso de este gigante no fue producto de la debilidad de su acero ni de la falta de esfuerzo de sus miles de obreros. Fue el resultado inevitable de una mezcla tóxica y autodestructiva. La ilusión del crecimiento infinito, financiado con deuda impagable, la corrupción de un sistema clientelista y la asfixiante intervención de un Estado que confundió el control político con la eficiencia industrial. Las grúas puente inmovilizadas y los enormes engranes expuestos al sol operan hoy como testigos mudos de una era de proporciones épicas que jamás volverá. El fuego abrasador se apagó hace mucho tiempo, pero el acero quedó anclado a la tierra, inamovible, recordando a todos los que pasan bajo su sombra que la grandeza de una ciudad nunca se construye sin sacrificios. La Fundidora de Monterrey murió como industria, es cierto, pero al hacerlo, logró la verdadera inmortalidad. Se transformó en el alma monumental y eterna de la ciudad.